Saludos de nuevo a todos. Vamos a iniciar el día de hoy a revisar un nuevo tema. Sigue estando relacionado con los temas que hemos visto con anterioridad, que son las derivadas parciales de funciones de varias variables. Pero el día de hoy vamos a checar un operador muy importante en el área de las matemáticas y aparece muy seguido en diversas áreas de las ingenierías y desde luego que en la física, y se le llama gradiente. Este es un operador que se aplica sobre una función escalar. En este caso tenemos una función que depende solo de x y de y, pero puede ser una función que dependa de las tres variables, y comúnmente se evalúa en un determinado punto del espacio. Entonces el vector gradiente se representa matemáticamente de esta manera. Este es un símbolo que se llama nabla y esto se lee gradiente de f y se define como la derivada parcial de la función con respecto a x multiplicada por el vector unitario y más la derivada parcial de f con respecto a y multiplicada por el vector j, y si este dependiera de z le anexaríamos más la parcial de f con respecto a z multiplicado por el vector k. Esta es la manera en la que se define el gradiente de una función, y vamos a examinar cuáles son algunas de las propiedades que tiene este operador. Comencemos con un ejemplo precisamente que depende de las tres variables x, y, z. Nuestra función es igual a la exponencial de x más y, todo este multiplicado por coseno de z. Entonces le vamos a calcular el gradiente a dicha función. Para ello, primero tenemos que calcular la parcial de f con respecto a x. Colocamos aquí entonces parcial con respecto a x de nuestra función, que es esta que está aquí, solo que primero colocamos coseno de z, luego la exponencial. Aquí tenemos que recordar que como estamos derivando con respecto a x, la y y la z permanecen constantes. Por lo tanto, en esta primera parte, coseno de z permanece constante, lo tenemos que sacar de la derivada parcial y tendremos que derivar solamente la exponencial, de tal forma que nos va a quedar así. Entonces este ya queda fuera. Ahora derivamos e a la x más y. Este es de la forma e a la u, y aquí recordamos la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. En este caso la u es x más y. Como consecuencia bajamos coseno de z, y la parcial de la exponencial es la misma exponencial multiplicado por la derivada de u. En este caso tendríamos la derivada de x más y. La derivada de x valdría 1, la derivada de y 0, y entonces nos queda de esta manera la parcial con respecto a x. Procedemos de manera semejante para la parcial en y. Otra vez la misma función, pero ahora se deriva con respecto a y. En este caso la x y la z permanecen constantes. De nuevo z sale de la derivada y nos encargamos de derivar la exponencial, que es el mismo caso que aquí, solo que ahora con respecto a la y. Y en este caso volvemos a tener la derivada de e a la u es e a la u, que es nuestra exponencial, por la derivada de x más y. La derivada de x va a ser 0 porque estamos derivando con respecto a y. Y la derivada de y, 1, y nos queda de esta manera. Observen que aquí, casualmente, estas dos derivadas parciales quedan exactamente igual, pero es una mera coincidencia. Por último, tenemos que derivar con respecto a z. En este caso, x y y permanecen constantes. Por lo tanto, la exponencial tiene que salir de la derivada, y aquí nos queda solamente derivar coseno de z
que es menos seno de z. Y ya tenemos nuestras tres derivadas para poder introducirlas en nuestro operador gradiente. Recuerden que es la derivada parcial en x, que es esta, le vamos a anexar el vector unitario y. La parcial en y, que es esta, le anexaremos j. Y la parcial en z, esta, y le anexaremos el vector k. Entonces, aquí están nuestras derivadas. Como consecuencia, el gradiente de la función queda de esta manera y finalmente vamos a obtener parcial en x coseno de z por la exponencial multiplicada por el vector y, más parcial en y, que es esto, j. Y el menos se coloca primero. Colocamos luego la exponencial por seno de z multiplicada por el vector k. Este es nuestro vector gradiente de esta función. Vean que esta es una función escalar y me devuelve un vector. Eso es un campo vectorial. Si evaluamos la función gradiente en un determinado punto, entonces aquí nos van a dar numeritos y nos va a dar un solo vector. Ahora, algunas de las propiedades que tiene el gradiente. Resulta que el gradiente de una función me va a indicar siempre la dirección en la que crece más rápido una función, obviamente al evaluarla en un determinado punto. A, B, C o X0, Y0, Z0. Entonces el gradiente siempre apunta en la dirección en la que crece más rápido esta función. Obviamente, si le anexamos un signo negativo, pues me va a indicar la dirección en la cual decrece más rápido dicha función. Y por último, el vector gradiente en un punto dado siempre va a ser normal a cualquier curva de nivel en ese punto en el que se esté calculando. Aquí tenemos una representación. Estas serían la naranjita, una curva de nivel, y vean que este vector rojo representa el vector gradiente de la función evaluada en un punto determinado, y todo lo verde es la gráfica de la función. Recuerden que si está igualada a C, representa una curva o superficie de nivel. El segundo concepto es el de la derivada direccional. Esto nos sirve para saber cómo cambia una determinada función en una dirección en particular. Por eso se le llama derivada direccional. La definición lo que indica es que si tenemos una función, de nuevo, es una función escalar, si es diferenciable en una cierta región que contiene un cierto punto, entonces la derivada direccional comúnmente se representa así, o también se representa de esta manera. Esta es la forma de operar. La derivada direccional se define como el producto punto del gradiente de la función evaluada en un cierto punto con un vector unitario u. Esta es la dirección en la que queremos saber cómo cambia esta función y qué tan rápido lo hace. Entonces aquí únicamente estamos anexando una operación más en el gradiente que ya acabamos de analizar. Chequemos este ejemplo. Vamos a calcular la derivada direccional de esta función que tenemos aquí, que es solamente de dos variables. Nos vamos a ubicar en el punto 2,0 y en la dirección del vector 3i menos 4j. Entonces, si quiero saber cómo cambia
esta función en esta dirección, tengo que aplicar la derivada direccional. Es una manera de decir calcular la derivada de esta función f. Pero como depende de dos variables, pues tenemos que hablar de que es en una determinada dirección que la quiero calcular. Tomando en cuenta que voy a partir de este punto, del 2,0. Vean que es 2 en x, 0 en y. Y este vector tiene 3 en y menos 4 en j. Significa que este vector cae en el cuarto cuadrante. Entonces iniciemos calculando primero el vector unitario u. Recuerden que ese vector tiene que ser unitario. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente se divide el vector con su magnitud. Eso significa que al vector b tendríamos que calcularle la magnitud, que recuerden que va a ser raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que va a quedar 9, más menos 4 al cuadrado, va a ser 16. Al sumarlo me queda 25 y la raíz de 25 es 5. Como podemos checar aquí, tenemos nuestro vector b entre su magnitud, que es 5. Colocamos ahora el vector b vale 3i, entre 5, 3 quintos de i, menos 4 entre 5, nos queda 4 quintos de i. Este es el vector unitario con el que voy a multiplicar en producto punto al gradiente de esta función. Tenemos que proceder entonces a calcular las derivadas parciales correspondientes y después evaluar en el punto 2,0. Entonces, la derivada parcial de f evaluada en 2,0. Primero fijémonos en la derivada de nuestra función, primero con respecto a x. Recuerden que la y permanece constante. Entonces, al derivar esta sección, la exponencial de y es constante, sale de la derivada. Y la derivada de x con respecto a x vale 1, por lo tanto me queda e a la y. Luego sigue más coseno de x por y. Este es coseno de u. Y como tiene tanto a x como y, entonces hay que aplicar regla de la cadena. Entonces derivada de coseno de u es menos seno de u por la derivada de u, de nuestro argumento. Y de nuevo, como estamos derivando con respecto a x, la y es constante, va a salir de la derivada. Aquí está fuera. Y la derivada de x con respecto a x vale 1. Entonces nos queda de esta forma. Ahora tenemos que evaluar en el punto 2,0. Donde haya una x colocamos un 2. Donde haya una y colocamos un 0. Entonces aquí vamos a tener e a la 0, que es este que está aquí, menos y 0 por seno de 2 por 0 es 0. Seno de 0 es 0 multiplicado por 0, 0. Entonces todo esto se elimina. Como consecuencia nos queda solamente e a la 0 y eso es igual a 1. Entonces la derivada parcial de f evaluado en 2,0 me da 1. Ahora la parcial en y. Vamos a derivar otra vez esta función con respecto a y. En este caso la x permanece constante. Entonces la x sale y derivamos la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma. Entonces nos queda x por e a la y. Más. Ahora vamos a derivar coseno de xy con respecto a y. De nuevo, como aquí tenemos xy, va a ser la regla de la cadena, derivada de coseno de u menos seno de u por la derivada de u. Pero ahora derivamos en y, entonces la x sale, aquí está, y la derivada de y con respecto a y, 1. Entonces nos quedó así. Ahora evaluamos en 2,0,
donde haya una X un 2, donde haya una Y un 0. Entonces aquí vamos a tener 2 por E a la 0, es este término. Luego menos 2 por seno de 2 por 0, 0, seno de 0, 0, perdón. Entonces 2 por 0 se cancela. Y aquí nos queda entonces solo 2e a la 0. E a la 0 ya vimos que vale 1. Entonces nos queda 2 por 1, 2. Entonces, nuestro gradiente evaluado en 2,0 queda esta parte. Ya vimos que nos dio 1. Entonces solo queda y más la derivada en y. Quedó 2, 2j. Este es el vector gradiente evaluado en 2,0. Vean que aquí ya nos dio un vector. Y este vector es 1 en x, 2 en j, cae en el primer cuadrante. Ahora pues ya tenemos que realizar la derivada direccional. Recuerden que significa que es la derivada de la función en este punto en la dirección de este vector b. De acuerdo a nuestra definición, la derivada direccional de f es el gradiente producto punto con el vector unitario u. Entonces el gradiente ya vimos que nos quedó y más 2j punto nuestro vector unitario que nos quedó 3/5 de i menos 4/5 de j. Y aquí recordamos nada más las propiedades del producto punto. Tenemos i punto i, y ese nos queda 1. Y aquí tenemos 1 por 3/5, nos va a quedar 3/5. Luego seguiría más por menos, menos. I punto j, eso vale 0, por lo tanto eso se cancela. Luego tendríamos 2j punto 3/5 de i y j punto i vale 0 también, entonces eso se cancela. Y por último, más por menos es menos, j punto j vale 1 y entonces tendremos 2 por 4/5, van a ser 8/5. Como consecuencia, al realizar esta operación 3/5 menos 8/5 nos queda menos 1. Aquí solamente hay que recordar la forma en la que se realiza un producto punto. Cuando se multiplican vectores unitarios diferentes, por ejemplo i.j o i.k, j.k, eso se hace 0. Pero si consigo mismo i.i, eso vale 1. j.j vale 1 también. Entonces cuando se realiza un producto punto es directamente i con i, j con j, y ya podemos obtener nuestra operación. Entonces, ¿qué significa este signo que nos aparece aquí? Que esta derivada, al darnos un valor negativo, significa que en la dirección del vector b la función está decreciendo a este ritmo. Si lo podemos observar aquí, estas representan las curvas de nivel de esta función. Nos ubicamos en el punto 2,0. Aquí está el origen. 1, 2. Este es nuestro punto. Aquí es donde nos indican cómo se comporta aquí, cómo cambia a partir de este punto nuestra función en la dirección de este vector. Entonces aquí está el 2,0. Nuestro vector gradiente, recuerden que ese nos dio 1 en i más 2j. Si partimos de aquí, tendremos, aquí está el 2, recuerden, al 3 es 1 y hacia arriba 2, aquí está el 2. Entonces este es nuestro vector que nos dio del gradiente. Y nuestro vector unitario, que es 3/5 i menos 4/5 de j, estamos aquí, 3/5 a la derecha menos 4/5 hacia abajo. Esta es la dirección en la que yo quiero saber
cómo está cambiando mi función. Entonces la derivada direccional me indica que decrece. Si aquí observamos, va hacia abajo, decrece en esa dirección, crece a este ritmo. Ahí va a depender de las unidades que se estén manejando para saber qué unidades son las que se le van a manejar. Pero esa es la interpretación que se le da a la derivada direccional. Y vean que aquí gráficamente tendrían que hacer en ese caso las curvas de nivel, que ya saben cómo hacerlas, y representarlo gráficamente hacia dónde apunta el vector gradiente, el vector que me están dando, y lo más importante, interpretar. Entonces, como aquí me da signo negativo, significa que en esa dirección va a decrecer. Si tomáramos el vector en dirección contraria, que fuera menos 3/5 y más 4/5 j, entonces el vector iba a apuntar hacia allá, en la dirección contraria. En ese caso me iba a dar 1 positivo, lo que me iba a indicar es que en esa dirección, hacia allá, la función va a crecer. Esa es la gran ventaja que me da el gradiente, que me puede indicar hacia dónde crece más rápido o decrece más rápido una función. Muy bien, chicos, chicas, pues eso es todo con esta sección de lo que es el gradiente y la derivada direccional. Recuerden tener a mano su libreta para que realicen las operaciones paso por paso y no tengan dificultades para resolver los ejercicios. Nos veremos en el siguiente video.